finales del siglo XI, Al-Ándalus vivía una de sus etapas más brillantes y al mismo tiempo más frágiles. Los reinos de taifas, herederos del esplendor califal, eran ricos y cultos, pero también débiles y divididos. Ante el avance implacable de los reinos cristianos, surgió una nueva fuerza llegada desde el desierto del Sáhara, los almorávides, guerreros austeros, defensores férreos del Islam y portadores de una fe inquebrantable, que cruzaron el estrecho para cambiar el destino de la península. Su presencia marcaría un antes y un después en la historia de Al-Ándalus. Los almorávides procedían del desierto del Sáhara, era una tribu bereber que se expansionó por Marruecos, fundaron Marrakech, que la fijaron como su capital, y desde Marruecos viajaron a Al-Ándalus, creando un imperio religioso y militar basado en una estricta interpretación de la doctrina maliki. Tras la caída del califato de Córdoba, Al-Ándalus estaba fragmentado en reinos de taifas que rivalizaban entre ellos. Aunque eran ricos y culturalmente brillantes, carecían de una fuerza militar necesaria para contener el avance de los reinos cristianos. Por ello, tras la caída de Toledo en 1085, solicitaron la ayuda de los almorávides. En poco tiempo, pasaron de ser aliados a dominadores de los reinos de taifas. Depusieron a sus reyes y anexionaron sus territorios al imperio almorávide. No se sabe cuántos se instalaron en Al-Ándalus. Las cifras que se manejan es alrededor de unos 100.000 durante todo el periodo almorávide en la península. Preferentemente se asentaron en aldeas separadas y escasamente pobladas. Trajeron consigo una sólida organización tribal. Los lazos étnicos y familiares son los que regulaban el ejercicio y la transmisión del poder. Esto pudo ser una de las razones de la difícil y compleja convivencia con la población andalusí, aunque hubo otras razones. Por ejemplo, el conservar el control militar del territorio fueron una casta superpuesta al conjunto de la sociedad, y esta falta de mestizaje junto a la lengua, un factor diferenciador, ya que no hablaban el árabe sino el bereber. Debido a este problema del idioma, los ulemas y los jueces fueron los únicos que mantuvieron los cargos en la administración almorávide y formaron una especie de aristocracia de servicio que se adaptó y sobrevivió tanto a los almorávides como a los almohades, creando redes clientelares al ser los responsables de los nombramientos de funcionarios y magistrados. Desde la llegada de los almorávides se dejó sentir su intransigencia contra los judíos. Para ellos encarnaban lo peor del ser humano: traición, engaño, avaricia, ruindad. Las restricciones y la presión fiscal a los que los sometieron fueron similares a las de los mozárabes, de ahí que muchos decidieran emigrar a los reinos cristianos. En lo religioso, los almorávides se caracterizaban por tres cosas: su maliquismo riguroso, su dedicación a la guerra santa y su reconocimiento del califato de Bagdad. Es difícil conocer el impacto de las orientaciones ideológicas entre las élites religiosas e intelectuales andalusíes. Por otra parte, dieron al Al-Ándalus una estabilidad económica con acuñaciones de moneda y una reorganización del sistema fiscal de acuerdo a las prescripciones del Orán. Esto al principio les granjeó una aceptación de la población andalusí debido a los abusos de los anteriores reyes de taifas, pero con el paso del tiempo hubo un incremento de las cargas fiscales que serían aprovechadas por los almohades para acusarle con los mismos argumentos que habían utilizado los almorávides contra los reyes taifas. Su ejército estaba formado por soldados bereberes y también por tropas andalusíes necesarias por conocer mejor el terreno y las técnicas cristianas de asedio. En cuanto a las tácticas militares, abandonaron el uso de camellos empleados en las conquistas de África por caballos, que formarían el grueso del ejército. También tenían una infantería que era utilizada en los asedios, un cuerpo de arqueros y también aprendieron a usar la flota de guerra. Durante varias décadas Al-Ándalus quedó bajo su autoridad. Se reforzó la defensa frente a los reinos cristianos, se unificaron los territorios musulmanes bajo un mando más centralizado, se impuso una política religiosa muy rígida, mucho menos tolerante con las comunidades judía y cristiana, y se disminuyó la vida cultural refinada de la etapa de los reinos de taifas. Tras la conquista de Zaragoza por Alfonso I de Aragón en 1118, marcó el inicio de la decadencia militar de los almorávides en la península.
A las derrotas militares se unió un creciente malestar de la población andalusí por su talante puritano y rígido en la aplicación de las normas islámicas, y en el año 1145 se pondría fin a la presencia de los almorávides en la península, debido a las revueltas y levantamientos populares alentados por religiosos y jueces, al acoso de los almohades desde el norte de África y a las campañas cristianas de gran amplitud que se produjeron. Al-Ándalus volvería a fragmentarse en reinos de taifas, pero durarían poco tiempo ante la llegada de los almohades. El dominio almorávide en Al-Ándalus fue breve, pero decisivo. Lograron reunificar los territorios fragmentados, derrotaron a los ejércitos cristianos y mantuvieron viva la resistencia musulmana durante varias décadas. Sin embargo, su rigidez religiosa y las dificultades de gobernar un imperio tan extenso acabaron minando su poder. Al final serían sustituidos por los almohades aún más radicales.